Sí, ¿qué tal? Nuevamente estamos aquí con ustedes, el canal de Decisiones México. Hablaremos de otro tema de investigación de operaciones. En este caso, vamos a hablar acerca del método Simplex con un sencillo ejemplo. Tenemos que hacer un procedimiento previo para poder entender y aplicar el método. Lo primero que tenemos que hacer es pasar el problema a su forma estándar o extendida o de ecuaciones de igualdad. Bueno, en este caso iniciaremos con un problema solo con restricciones de menor igual. Ya habíamos visto en el método gráfico cómo podemos plantear restricciones de menor igual, mayor igual o de igualdad. Para lograr expresar una ecuación de igualdad debemos de agregar al sistema una variable de holgura, a la cual le tendremos que poner un signo positivo antes de la variable en cada una de las restricciones. Y repito esto con el propósito de generar ecuaciones de igualdad. Vamos a iniciar con una solución básica inicial, factible pero no óptima, y esta las variables de holgura son las que me van a servir para empezar con una solución básica. Vamos a emplear el algoritmo simplex en una tabla y usaremos el criterio de optimalidad para la variable de entrada a la base y el criterio de factibilidad para la variable que sale de la base. Bueno, veamos el ejemplo. Vamos a maximizar z igual a 9x1 más 2x2, sujeto a 2x1 más 5x2 menor o igual a 20, 4x1 más 3x2 menor o igual a 18. Aquí está la restricción de no negatividad de las variables y vamos a pasar a su forma estándar o aumentada. La primera restricción es de menor o igual, entonces quedaría 2x1 más 5x2 y sumamos la variable de holgura y ya podemos poner la igualdad y 20, ¿no? Igual a 20. ¿Por qué sumamos una variable de holgura? ¿En qué consiste? Imagina que cuando resolvemos el problema, el lado izquierdo de la restricción nos da 8. Para que sea igual a 20 tenemos que sumar 12. Entonces S1 vale 12 y se suma. Pero supongamos que el lado izquierdo vale los 20, o sea, se ocupan todos los recursos, y si se ocupan todos los recursos, entonces la holgura vale 0. Y es por eso que agregamos una variable de holgura. Y hacemos lo mismo para la siguiente restricción. Quedaría 4x1 más 3x2 y agregamos una variable de holgura, pero ahora el consecutivo sería s sub índice 2 igual a 18. Ponemos en la función objetivo S1 y S2, pero como te darás cuenta con coeficiente 0. Algunos autores no los ponen, realmente no aportan a la función objetivo, pero bueno, de manera formal lo estamos indicando. Ahora la restricción de no negatividad es x1, x2, S1, S2 mayor o igual que 0. Repetimos, las variables S1 y S2 son variables de holgura. Y bueno, ahora lo que tenemos que hacer es trabajar con la función objetivo y pasar los elementos que están del lado derecho de la igualdad al lado izquierdo para que nos tengamos un valor numérico. En este caso va a ser de 0, ¿no? Del lado derecho de la igualdad. Entonces quedaría z menos 9x1 menos 2x2 menos 0s1 menos 0s2 igual a 0. Y bueno, ya todo lo tenemos en su forma extendida. Esta es la tabla que vamos a dibujar o vas a trazar en tu cuaderno. Tenemos del lado izquierdo el concepto de base, o sea, aquí son las variables básicas, y de este lado son las variables que tenemos en todo el sistema. Y aquí el vector columna solución. Ahora, como dijimos al principio del video, iniciamos de una manera factible, pero no óptima. ¿Por qué factible? Bueno, porque S1 y S2 son las variables de holgura que por defecto entran como variables básicas de solución. Bueno, procedemos a llenar la información de la tabla. Lo primero que vamos a hacer es llenar este primer renglón. A este renglón también se le conoce como ZJ menos CJ, ya que hicimos esta resta, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el primer elemento de ZJ menos CJ, que también se escribe como Z1 menos C1, vale menos 9. Luego Z2 menos C2 vale menos 2. Y los demás elementos, bueno, aquí no los ponemos negativos, ¿no? Se quedan como nivel de 0. Y la solución, por eso hicimos el despeje, queda igual a 0. Y ahí tenemos el renglón de ZJ menos CJ. Bueno, procedemos a llenar la información de la tabla.
Lo primero que vamos a hacer es llenar este primer renglón. A este renglón también se le conoce como ZJ menos CJ, ya que hicimos esta resta, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el primer elemento de ZJ menos CJ, que también se escribe como Z1 menos C1, vale menos 9. Luego Z2 menos C2 vale menos 2. Y los demás elementos, bueno, aquí no los ponemos negativos, ¿no? O sea, quedan como nivel de 0. Y la solución, por eso hicimos el despeje, queda igual a 0. Y ahí tenemos el renglón de ZJ menos CJ. Luego, la siguiente fila es la que corresponde a la variable básica S1. Recuerda que una variable básica es la que forma parte de la solución. Y tenemos aquí tres restricciones, pero teníamos dos variables iniciales, ¿no? Que serían x1 y x2. Entonces aquí vamos a meter a la vez dos variables básicas, ¿sí? Para poder resolver el problema de dos ecuaciones. Bueno, procedemos a llenar la información de la tabla. Lo primero que vamos a hacer es llenar este primer renglón. A este renglón también se le conoce como ZJ menos CJ, ya que hicimos esta resta, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el primer elemento de ZJ menos CJ, que también se escribe como Z1 menos C1, vale menos 9. Luego Z2 menos C2 vale menos 2. Y los demás elementos, bueno, aquí no los ponemos negativos, ¿no? O sea, quedan como nivel de 0. Y la solución, por eso hicimos el despeje, queda igual a 0. Y ahí tenemos el renglón de ZJ menos CJ. Bueno, ahora procedemos a llenar el renglón de S1, quedaría 2, 5, 1 y 0. Y la solución 20. Y el último renglón de la segunda restricción, 4, 3, 0, 1 y 18. Recuerda que las variables básicas son las que participan en la solución. Inicialmente son las variables de holgura. Aquí se ve, mira. Cuando tenemos 1 y los demás elementos de 0 en la columna de S1 y en el renglón de S1 tenemos el 1 que te digo, consideramos que es una variable básica. La solución es para S1, 20. S1 vale 20. Lo mismo para S2. S2 tiene la unidad y los demás elementos valen 0, ¿no? Tenemos que S2 vale 18. Y bueno, ya tenemos nuestra iteración 0, ya con todos los datos del sistema de restricciones. Le llamamos iteración 0. Vamos a aplicar ahora el criterio de optimalidad, que dice que si maximizamos, el primer renglón debe tener números positivos o ceros. En el caso de que si minimizamos, el primer renglón debe tener números negativos o ceros. Entonces regresamos al criterio de optimalidad y vemos que todos estos son negativos o ceros. Por lo tanto, no es óptimo el problema. La variable que entra debe ser lo más grande posible en la función objetivo, pero como cambiaron de signo, debe ser la más negativa. ¿Cuál de todas estas variables hacen que z sea mayor, dado que estamos maximizando? Pues de las dos, entre x1 y x2, la más grande es x1, ¿no? En su coeficiente, vale 9. Pero como pasamos aquí negativo, entonces tenemos que seleccionar la variable con valor más negativo posible. En este caso, entre x1 y x2 es esta, ¿no? x1. Entonces tú puedes marcar en tu libreta con una flecha indicando, esta flecha indica que la variable que va a entrar a la base es x1. Y bueno, ya tenemos nuestra iteración 0, ya con todos los datos del sistema de restricciones. Le llamamos iteración 0. Vamos a aplicar ahora el criterio de optimalidad, que dice que si maximizamos, el primer renglón debe tener números positivos o ceros. En el caso de que si minimizamos, el primer renglón debe tener números negativos o ceros. Entonces regresamos al criterio de optimalidad y vemos que todos estos son negativos o ceros.
Por lo tanto, no es óptimo el problema. La variable que entra debe ser lo más grande posible en la función objetivo, pero como cambiaron de signo, debe ser la más negativa. ¿Cuál de todas estas variables hacen que z sea mayor, dado que estamos maximizando? Pues de las dos, entre x1 y x2, la más grande es x1, ¿no? En su coeficiente, vale 9. Pero como pasamos aquí negativo, entonces tenemos que seleccionar la variable con valor más negativo posible. En este caso, entre x1 y x2 es esta, ¿no? x1. Entonces marcamos, tú puedes marcar en tu libreta con una flecha indicando, esta flecha indica que la variable que va a entrar a la base es x1, la variable que entra a la base. Y ahora vamos a ver el criterio de factibilidad que vamos a encontrar aquí con la variable de salida, ¿no? La variable de salida es aquella con el cociente más pequeño de dividir, ¿sí? Aquí en la solución parece 1, 20 entre 2, que sería 10, y 18 entre 4, que sería 9 medios o 4.5. Obviamente que esta es menor, ¿no? 4.5 contra 10 es menor S2. Y ese es el criterio de factibilidad. Vamos a sacar la variable S2 de la base. Y la marcamos de la siguiente manera. Le pongo en color para que se vea la variable que entra a la base y la variable que sale de la base. Bueno, para poder hacer ahora la siguiente iteración, vamos a aplicar una regla. Podemos utilizar las operaciones de renglón, pero en este caso vamos a usar la regla del pivote de la esquina opuesta. Y dice que el nuevo elemento es igual al producto de las esquinas opuestas entre el elemento pivote por menos 1 y le vamos a sumar el elemento antiguo. Bueno, ya dado que dijimos que procedimiento vamos a utilizar, vamos a realizar la iteración siguiente, la iteración 1. Lo primero que tenemos que hacer es marcar, o sea, en tu libreta pones en la siguiente tabla x1, que es la variable que entra a la base. Ya obviamente no aparece S2, que fue el criterio que utilizamos, ¿sí?, de factibilidad para poderla sacar de la base. Y lo que hacemos ahora en el renglón de x1, vamos a hacer que este elemento valga 1. Para que valga 1, y aquí yo tengo un 4, tengo que dividir el elemento entre 4. Cada uno de ellos. Todo el renglón entre 4. Entonces 4 entre 4, 1. 3 entre 4, 3 cuartos. 0 entre 4, 0. Y 1 entre 4, 1 cuarto. Y 18 entre 4, pues los 9 medios que habíamos visto. Ok, y seguimos. Ponemos en la reciente variable básica agregada en la iteración 1 los valores de 0 y 0 en la parte superior del 1, ¿no? Y bueno, aquí tenemos de nuevo proyectado la regla del pivote de la esquina opuesta, y le vamos a utilizar en los cálculos para esta iteración. Entonces fíjate, el valor que voy a calcular ahora es el de Z2 menos C2, este elemento de acá. Y este es el elemento antiguo. Las esquinas opuestas del menos 2, al lado izquierdo es menos 9 y en la parte inferior es 3. Ya tenemos las esquinas opuestas. Acuérdate, es el elemento que vas a calcular y vas a leer hacia donde está el área sombreada, en este caso el menos 9, hacia la izquierda o hacia abajo. En ocasiones el número que tienes que buscar es hacia arriba o hacia la derecha, pero en esta ocasión las esquinas opuestas están hacia la izquierda y en la parte inferior. Y el pivote siempre es la intersección, ¿no?, de las dos, tanto de la línea coloreada vertical y la línea horizontal, o sea, la variable de entrada y salida. Entonces este es el pivote. Y aplicamos la fórmula y quedaría el producto de menos 9 por 3 entre el pivote 4 por menos 1 más el elemento antiguo, que sería menos 2. El resultado sería 3 por 9, 27, negativo, pero por menos quedaría positivo, 27 cuartos. ¿Ok? Menos 8 cuartos para poder hacer la suma, o en este caso la resta de fracciones.
quedaría 27 cuartos menos 8 cuartos, 19 cuartos. Y lo colocamos como nuevo elemento. Vamos a hacer lo mismo para los siguientes elementos de la tabla. Ahora vamos a calcular este de acá, que sería Z3 menos C3, y las esquinas opuestas serían 0 y menos 9, el pivote sería 4. Entonces multiplico menos 9 por 0, 0, entre 4, 0, más el 0 de aquí queda 0, ¿no? El siguiente elemento es este de acá, que vamos a calcular, y quedaría menos 9 por 1, menos 9 entre 4, menos 9 cuartos, le cambiamos el signo, multiplicamos por menos 1, quedaría 9 cuartos, más 0, 9 cuartos. Luego el elemento de acá lo calculamos de la siguiente manera. Bueno, tenemos que las esquinas opuestas serían menos 9 y 18. Menos 9 por 18 serían menos 162. Entre 4 serían menos 162 cuartos. Le cambiamos el signo, serían 162 cuartos. Simplificamos y quedarían 81 medios. 81 medios lo sumamos a 0 y me quedan 81 medios. Seguimos con los demás elementos y quedaría aquí 2 por 3, 6. 6 entre 4 serían 3 medios. De signo negativo quedarían menos 3 medios, más 10 medios, porque aquí son 5, más 10 medios, quedarían 7 medios. El siguiente elemento es esquinas opuestas, aquí está el 1, esquinas opuestas son 2 y 0, 2 por 0, 0, entre 4, 0, más el 1, pues me queda 1. Luego vamos con este elemento que está aquí. Las esquinas opuestas serían para este caso 2 y 1. Entonces sería 2 por 1, 2. Entre 4 serían 2 cuartos, sería 1 medio. Le cambiamos el signo, quedaría menos 1 medio, más 0, menos 1 medio. Y bueno, el último elemento que me queda de la tabla es este de acá. Nos vamos aquí a la tabla anterior y utilizamos las esquinas opuestas, que serían 2 y 18. Sería 2 por 18 sería 36. Entre 4 sería 9. Le cambiamos el signo, menos 9. Menos 9 le sumamos 20, quedaría 11. Entonces tenemos ahí la tabla final de la iteración 1. Y nos damos cuenta que todos los elementos de este renglón de ZJ menos EJ son positivos o ceros. Entonces cumplimos con el principio de optimalidad y la tabla es óptima. Y vamos a ver los valores de las variables, y en este caso el de Z. Z es igual a 81 medios. X1 en orden, ¿no? Aunque la tabla aparece aquí abajo, pero ponemos primero X1, serían 9 medios. Como X2 no está en la base, entonces vale 0. X2 vale 0. X2 es igual a 0. Luego, la primera variable de holgura S1 vale 11, y como no está en la base S2, vale 0. Y esa es la solución. Y bueno, ya lo que nos falta de alguna manera es revisar o entender lo que pasa aquí con las variables. Estoy volviendo a poner el problema original y nuestra solución. Entonces nos vamos a dar cuenta que para la primera restricción, al sustituir, tenemos que 2 por 9 medios más 5 por 0, efectivamente es menor o igual a 20, ¿no? La solución aquí es 9. 9 es menor o igual a 20, entonces la restricción o las variables cumplen con la restricción. Y para que lleguemos a la igualdad de 20 nos hacen falta 11 unidades, y esa es la primera holgura. Entonces espero que ahí quede más clara cuál es o cómo funciona la holgura en la restricción. Es decir, son 11 unidades las que no se ocuparon para este recurso. Luego, para la segunda restricción, sustituimos los valores y me queda 4 por 9 medios más 3 por 0. Y aquí nos van a quedar 18, ¿no? 4 por 9 medios son 18, y 18 es menor o igual a 18. De hecho, son iguales. Entonces, la variable de holgura 2 vale 0. Se agotó todo el recurso de esa restricción. S2 es igual a 0. Al hacer esto, queda claro que las variables que encontramos son correctas. Algunas veces, cuando lo estás haciendo a mano,
en algún signo que te hayas equivocado, se arrastra hacia todas las demás operaciones. Entonces mi recomendación es que revises tus resultados en las restricciones iniciales y mejor en la forma estándar que encontraste. Si te da exactamente las igualdades, entonces tu problema es correcto. Pues muchas gracias, suscríbete al canal de Decisiones México si no lo has hecho y me dio un gusto volver a verte aquí en mi canal de YouTube. Hasta luego, que estés bien.